Muy bien, muy buen día para todos. Esta clase va a ser acerca de generalidades y conceptos de postura, que es un tema muy importante y que es básico para empezar a comprender tanto la anatomía como el examen físico. Es uno de las valoraciones generales principales que hacemos en la inspección de los pacientes, y esto nos puede brindar información acerca de la salud, obviamente, musculoesquelética del paciente. Hay posturas patológicas que ya vamos a ver, y obviamente podemos darnos a una idea de qué posturas debemos tener fisiológicamente. Entonces, postura la vamos a definir como la relación de la posición que guardan las diversas articulaciones y segmentos corporales entre sí en relación con el eje de gravedad. Esto permite un estado de equilibrio músculo-esquelético determinado y mantenido por la coordinación de diversos músculos. Entonces, cuando hablamos como tal de actitud postural, ya esto va a representar ese conjunto de posturas que adoptan todas las articulaciones del cuerpo en un momento determinado. Y puede haber una actitud postural que sea adecuada o inadecuada, que puede ser fisiológica o patológica. También vamos a definir entonces qué es la posición anatómica. Entonces, la posición anatómica va a estar determinada por una persona en bipedestación, viendo hacia el frente con una postura erecta, ¿sí? Espalda recta, con los brazos a los costados y con las palmas de las manos viendo hacia el frente, y los pulgares en extensión. Esa es entonces la postura anatómica, y es la que se suele usar en los libros de anatomía para estudiar o referenciarse en cuanto a lo que es lateral, lo que es medial, lo que es anterior y posterior, de acuerdo a esa postura anatómica. Muy bien, y la posición cero ya es una posición que suele usarse más desde el punto de vista de rehabilitación como tal para el examen físico, ¿sí? Para partir, por ejemplo, en la medición de arcos de movilidad. La posición cero es similar a la anatómica, sin embargo aquí los miembros superiores van a estar en un estado de reposo, por decirlo así, en donde las manos van a estar hacia el cuerpo, ¿sí? Descansando, y los antebrazos van a estar a medio camino entre la supinación y la pronación. Muy bien, entonces también podemos describir en el cuerpo tres ejes que nos van a servir también de referencia, principalmente para los arcos de movilidad, ¿listo? Ya que en estos ejes es donde se van a presentar ciertos arcos. Entonces, esos son la imagen que nos da un librito de rehabilitación de la clásica línea sagital que atraviesa este plano sagital, ¿sí? El eje sagital entonces es el que va a dividir el cuerpo en un lado izquierdo y en un lado derecho, así como lo vemos en la imagen. Entonces se va a extender desde la parte anterior a la posterior, y ya vamos a ver qué movimientos se llevan a cabo en cada plano. Entonces, en este eje sagital, como dijimos que iba de anterior a posterior, vamos a tener los movimientos que nos va a permitir este plano. Como lo vemos en la imagen, principalmente movimientos de alejarnos de la línea media o acercarnos hacia los lados derecha e izquierda, donde tendremos las inclinaciones del tronco, de la cabeza, y la abducción y la aducción de los miembros superiores o inferiores. El eje coronal entonces es el que se sitúa en el plano coronal como tal, y se extiende horizontalmente de lado a lado y nos divide el cuerpo en una región anterior y otra posterior. Aquí, como vemos en la imagen al lado derecho, se van a presentar los movimientos de flexión y extensión
principalmente. Muy bien, y el eje longitudinal es un eje vertical que se extiende de proximal a caudal y se va a dar en el plano transversal. Este eje entonces es donde se presentan los movimientos de rotación, ¿listo? Rotación tanto medial y como lateral, así como también ciertos movimientos del hombro en cuanto a la abducción y aducción, pero horizontal. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí está el resumen de los planos. Entonces un plano sagital, un plano coronal y un plano transversal. Ahora, cuando hablamos de postura, también debemos definir qué es un centro de gravedad y qué es una línea de gravedad. El centro de gravedad del cuerpo es el punto, pues digamos, en el que se considera que está concentrado el peso total de ese organismo, de ese cuerpo, y generalmente en una persona adulta sana, con una adecuada postura, obviamente, este centro de gravedad se va a situar anterior a S1, S2, generalmente. Y la línea de gravedad es una línea vertical que atraviesa ese centro de gravedad, por lo que va a estar en relación al mismo. Ahora bien, ese centro de gravedad va a ser modificable dependiendo de la posición que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros llevamos el cuerpo a un lado a otro, ese centro de gravedad se va a mover también para lograr un equilibrio, ya que si ese centro de gravedad no fuese móvil, pues fácilmente nos podríamos caer. Entonces, como vemos en la imagen, cuando este individuo realiza una inclinación hacia adelante, una flexión del tronco, el centro de gravedad también se va a modificar para evitar pues de que se caiga. Muy bien, entonces en cuanto al plano coronal, ahora bien vamos a describir ya específicamente qué movimiento vamos a encontrar. Vemos que tenemos la retropulsión y antepulsión del hombro, tenemos también los movimientos de flexión y extensión del codo, carpo y de los dedos de la mano, así como también la rodilla. Recordemos que en la rodilla, ya por posición anatómica, la flexión ya no es hacia anterior, sino hacia posterior. Esto explicado pues por la rotación a nivel de la embriogénesis que tenemos de los miembros inferiores, eh, que ya lo expliqué en un video previo, en el video de cadera. Entonces va a cambiar, digamos, la disposición de flexión y extensión comparado a los miembros superiores. Y a nivel del tobillo tendremos lo que es extensión, que va a ser hacia el lado anterior, y flexión del tobillo hacia el lado posterior. Muy bien. En el plano sagital entonces tendremos aquí también lo que es abducción o ABD, abducción del hombro, aducción y también abducción y aducción pues, del miembro superior como tal, así como también lo que son las desviaciones de la mano. ¿Listo? Y el deslizamiento también de la escápula, que tiene también sus movimientos, que está en el video explicado de hombro, también tendremos en este plano sagital. Aquí también tendríamos lo que son las inclinaciones de derecha o izquierda, tanto del cuello como del tronco. En el plano transversal tenemos principalmente las rotaciones, rotación de cuello, rotación de hombro, de tórax y de pelvis. Y tendríamos también lo que son la inversión y la eversión del tobillo. Muy bien, entonces ahora vamos a explicar lo que es un modelo postural, ¿listo? Que básicamente lo tenemos en esta imagen. Entonces, el modelo postural va a estar basado en una línea de polea. Es a través de esta línea de polea sobre la cual nosotros nos vamos a referenciar para determinar la posición de ciertos reparos anatómicos sobre los cuales vamos a definir si una postura es adecuada o inadecuada, o hay una desviación o una asimetría. Entonces, en teoría, un modelo postural adecuado tendría una columna con una serie de curvaturas normales, unas extremidades inferiores alineadas, ¿listo? Que reparten adecuadamente el peso, una pelvis en posición neutral que conduce a un alineamiento correcto del abdomen y el tronco, un tórax y una región superior de la escápula en posición pues, que va a favorecer
el funcionamiento de los órganos respiratorios y una cabeza erguida en posición de equilibrio que va a minimizar pues, la tensión de la musculatura cervical. Pues como vemos en esta imagen, nos describe pues una postura eh, adecuada sobre esta línea de plomada. Entonces, si nosotros hiciéramos una línea de plomada, que una línea de plomada básicamente es colocar un peso en una cuerda, ¿sí? O en un hilo, un peso a nivel distal y desde un punto fijo superior craneal, fijarlo y eso nos va a dar una línea totalmente vertical sobre la cual podemos valorar el modelo pues, postural en una vista tanto lateral como posterior y obviamente también anterior. Aquí tenemos una vista para efectos prácticos lateral y posterior, donde nos dice lo siguiente, que en una vista lateral, por ejemplo, esta línea de plomada debería pasar ligeramente posterior al ápex de la sutura coronal, además a través del conducto auditivo externo, a través del proceso odontoides del axis, a mediano camino, a través del hombro, a través de los cuerpos vertebrales, a través del promontorio sacro, ligeramente posterior al eje de la articulación de la cadera, ligeramente anterior al eje de la articulación de la rodilla y a través de la articulación calcáneo-cuboide. ¿Listo? Entonces es un modelo en el cual podríamos, pues, digamos, referenciarnos, sin embargo, es muy difícil que encontremos obviamente una persona con una postura así de perfecta, pero a partir de estos modelos es como nosotros definimos, por ejemplo, cuando hay unas escápulas asimétricas, cuando vemos que hay una pelvis que está inclinada hacia un lado o un tronco con inclinación hacia anterior, una vista al piso, quizá también podamos a nivel de miembros inferiores identificar un genuvalgo o genuvaro. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hay unos alineamientos posturales que van a ser ideales como lo vemos en la imagen A y unos alineamientos que van a ser ya como tal patológicos. ¿Listo? Aquí por ejemplo vemos una alineación, una postura sifolordótica donde aumenta la sifosis a nivel cervical y la lordosis a nivel lumbosacra. Tenemos una posición de espalda recta donde las curvas que deberían estar para ayudar como a esa biomecánica de la columna se pierden y se rectifican, como lo vemos en la imagen C, y tenemos una posición de espalda arqueada o desviada, también como vemos en la imagen D. Entonces, esta postura va digamos, a darnos una vista de cómo estamos muscularmente, ya que mantener una postura adecuada, como previamente lo vimos, nos habla de que los músculos están presentando un equilibrio, como veíamos en la definición inicial, que nos mantiene un equilibrio músculo-esquelético. Entonces los músculos, digamos que principales de la postura son los erectores y extensores de la columna, de la espalda, los músculos de la cadera, los músculos abdominales y los músculos isquiotibiales y los músculos y el cuádriceps. Esos son los que principalmente nos van a definir la gran mayoría de esta postura. Si están funcionando de forma equilibrada, tendríamos una postura adecuada. Pero vamos a ver que cuando están débiles, como por ejemplo en esta posición, en la postura sifolordótica tendríamos una debilidad completa de todos estos músculos. Y la gravedad es quien va a determinar pues, la postura. Entonces vemos que las curvaturas de la columna se van a aumentar. Tendríamos entonces una cabeza hacia adelante, una basculación anterior de la pelvis, una columna dorsal en flexión aumentada también o en sifosis, una columna lumbar hiperextendida o en lordosis, una pelvis que va a estar antepulsada o hacia adelante, una cadera en flexión y unas rodillas hiperextendidas como vemos en la imagen en referencia a su línea de plomada. Aquí se puede ver en la imagen muy bien el peso que se usa para generar la línea de plomada a nivel caudal. Otra postura que es la postura lordótica o también llamada postura militar, porque vemos que está sacando el pecho, ¿sí? Así como un militar.
Aquí tendríamos fuertes los músculos extensores a nivel lumbar, los músculos flexores de la cadera fuertes y los abdominales isquiotibiales un poco débiles. Eso es lo que nos va a resultar en una postura lordótica con la cabeza hacia adelante, una columna cervical que sí va a mantener su normalidad, una columna dorsal también con las curvaturas normales, pero una hiperextensión de la columna dorsal, con la pelvis también hacia anterior y unas rodillas hiperextendidas. Aquí tenemos también una debilidad aún más marcada de los músculos de la columna, ¿sí? De los músculos abdominales, y tenemos levemente una acción de los músculos isquiotibiales, cuádriceps y sí, también débiles los músculos iliopsoas, o sea, los flexores de cadera. Entonces nos va a resultar en una espalda aplanada, en donde tendríamos una cabeza propulsada hacia adelante, una columna cervical extendida, una columna dorsal en la parte superior flexionada, una parte inferior recta de esta misma columna dorsal, una columna lumbar flexionada también y una pelvis posterior, una cadera extendida y unas rodillas también en extensión. Otro ejemplo en el cual también vemos, digamos, una actividad muscular similar, pero tendríamos un poco más de acción de los músculos abdominales y eso nos generaría una espalda en teoría arqueada. Aquí nuevamente está lo mismo de hace rato, lo que es la alineación en su vista posterior. No vamos a repetir nuevamente esta diapositiva. Aquí tenemos entonces una alineación defectuosa, en donde vemos una espalda que presenta ya desviaciones laterales. ¿Listo? Lo que es la famosa escoliosis. Entonces, aquí tenemos ya asimetrías, pero en los músculos, digamos, entre el derecho y el izquierdo, los músculos pares van a presentar asimetrías y esto nos va a generar también pérdidas en la alineación, aunque eso también es muy común encontrarlo cuando una persona es muy diestra o muy zurda, pueden cambiar también estas posturas. Como por ejemplo vemos aquí el patrón de predominio de una mano, ¿listo? Donde en la mano A tenemos un individuo diestro que su hombro, digamos, más hábil tiende a descender y la pelvis del mismo lado tiende a ascender, y lo contrario para un individuo zurdo. La alineación correcta entonces de las rodillas, tenemos por ejemplo aquí el ejemplo de lo que es un fémur en rotación interna, como vemos como sobre la línea de plomada, en referencia a la rótula se medializa cuando hay una rotación interna del fémur y una pronación de los pies, comparada a una alineación correcta que vemos en la primera imagen. En la tercera imagen entonces vemos una pronación de los pies también y unas rodillas que están en valgo, que están muy cerca a la línea media. Aquí vemos entonces también una rotación de fémures, vemos como las rótulas están hacia medial. Aquí por ejemplo vemos unos pies también en supinación. Y en la última imagen miramos también cómo se vería una rotación externa de las piernas con la rótula más hacia lateralizada. En una vista lateral podríamos encontrar lo siguiente, o esta imagen a nivel izquierdo es una correcta vista, pero podríamos también tener una flexión de rodillas. Vemos aquí hay una gran masa muscular que está tensionando esta rodilla, probablemente contracturas, que ya hay maniobras especiales para evaluarlas, pero hay una flexión como tal de las mismas. Y por ejemplo acá vemos una masa muscular que se ve muy poco, muy escasa, y esto llevaría obviamente a que se hiperextiendan las rodillas, como lo vemos sobre la línea de plomada. Aquí tenemos un ejemplo entonces de una alineación correcta, de unas rodillas en varo y unas rodillas en valgo. En las rodillas en varo las tendremos separadas de la línea media y hay un ángulo que es medible y que tiene sus valores que ya luego pues se verán también en otras clases. Aquí estamos hablando como tal de generalidades, pero acá vemos también por ejemplo unas rodillas en valgo, donde el ángulo se internaliza, aumenta el ángulo fisiológico de la rodilla, el valgo fisiológico y ya sería patológico.
Ya casi que estamos juntando aquí ambas rodillas. Muy bien, aquí también vemos un varo postural o unas piernas arqueadas y acá también un valgo. También podemos evaluar la postura del tobillo y del pie, ¿listo? O sea, la posición que mantiene tanto en una vista anterior como posterior. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, este número 6, de un pie arqueado, ¿sí? O un pie cao. Aquí en la imagen del número 7 vemos un pie plano, donde se ve borrado este ángulo fisiológico de, del pie, el arco interno no está todo el pie en contacto y eso sería un pie plano. Y tenemos aquí también un tobillo valgo en esta imagen 8, donde hay un aumento de ese ángulo también del calcáneo con la pierna. Y obviamente hay métodos también para valorar lo que es la huella, ¿listo? Donde hablamos del plantoscopio, donde podemos evaluar esa huella del pie, determinar qué tipo de pie es, si es un pie plano, si es un pie cabo, de acuerdo a cómo lo veamos sobre este espejo. Esto es el plantoscopio clásico, digamos, antiguo, que se usa aún todavía en algunas instituciones, pero hay ya también plantoscopios digitales que hacen una evaluación más automática, más automatizada y nos dan los resultados pues sin hacer cálculos como tal. En estos debemos hacer unos cálculos de ciertos índices que van a estar determinados por las medidas de la longitud del pie, de algunos ángulos especiales, que hay diferentes índices y estudios para estos mismos, que por ejemplo aquí tenemos algún ejemplo de cómo podríamos medir. Es un artículo del 2011 donde nos hablan de cómo podríamos llegar a medir un pie cabo. Aquí básicamente la pongo para que veamos cómo se vería una huella de un pie cabo donde se pierde el contacto de ese tercio medio de la huella. En un pie normal el contacto está presente y en un pie plano está muy aumentado y se pierde el ángulo longitudinal normal, el arco fisiológico del pie no está. Es una imagen de un pie plano, lo que les explicaba, y esos son los diferentes índices de acuerdo a este estudio del 2011 que existen pues para la medición y la evaluación de la huella del pie y el diagnóstico del pie plano y el pie cao. Obviamente pues ya son temas apartes en los cuales pues se tardaría uno otra clase en explicar. Muy bien, por el momento eso fue todo. Voy a estar subiendo diferentes clases en cuanto a medicina de rehabilitación, también son temas que funcionan muy bien para fisioterapia, que se ven también en terapia física, entonces los invito a que se suscriban y voy a estar subiendo más videos.